La caída del cabal. La historia de Jeffrey Epstein ha capturado la atención del mundo entero. Este financiero multimillonario, conocido por su relación con prominentes figuras políticas, celebridades y empresarios, fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores y enfrentaba graves cargos criminales. Sin embargo, su muerte en prisión en agosto de 2019, oficialmente catalogada como suicidio, dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó teorías de conspiración sobre un posible encubrimiento. Pero Epstein no fue la única figura clave en esta siniestra trama. Ghislaine Maxwell, su antigua socia y cómplice presunta, también ha estado en el centro de la atención mediática. ¿Quién era ella en la vida de Epstein? ¿Qué papel desempeñó en su red de tráfico sexual? ¿Quiénes visitaron la famosa isla privada de Epstein, conocida como Little St. James, donde se llevaron a cabo muchos de los supuestos abusos? Además, aparte de Epstein y Maxwell, ha habido otros casos de muertes sospechosas relacionadas con esta red, que han llevado a especulaciones sobre posibles asesinatos para encubrir la verdad. ¿Quiénes eran estas personas y qué papel desempeñaron en la historia de Epstein? En Sombras en la isla, las confesiones inéditas de Jeffrey Epstein y otras muertes sospechosas, profundizaremos en la vida de Epstein, su relación con Ghislaine Maxwell, los visitantes de su isla privada y los casos de muertes sospechosas que han rodeado a esta historia. A través de entrevistas inéditas, revelaremos detalles impactantes y arrojaremos luz sobre los oscuros acontecimientos que han rodeado a este escándalo de tráfico sexual de menores. ¿Fue Epstein realmente víctima de un suicidio o hubo fuerzas ocultas involucradas? ¿Qué confesiones podrían haber quedado sin revelar? ¿Quiénes son las sombras en la isla de Epstein? Advertencia: este libro contiene contenido sensible y gráfico relacionado con el abuso sexual de menores y la explotación sexual. Se recomienda discreción al lector. Capítulo 1. El enigma de Jeffrey Epstein. El multimillonario Jeffrey Epstein era conocido en los círculos de la alta sociedad por su riqueza, su extravagante estilo de vida y sus conexiones con figuras poderosas en el mundo político y financiero. Sin embargo, en julio de 2019, Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual de menores, lo que destapó una red de abuso sexual que involucraba a personas influyentes de todo el mundo. Pero antes de que pudiera enfrentar juicio y revelar sus secretos, Epstein murió en su celda, en la prisión de Manhattan, en circunstancias misteriosas. ¿Fue realmente un suicidio, o había algo más oscuro detrás de su muerte? El enigma de Jeffrey Epstein se refiere a las circunstancias y misterios que rodean la vida y la muerte de Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores y quien fue arrestado en julio de 2019. Epstein tenía conexiones con personas influyentes de la élite política, empresarial y social, lo que ha llevado a especulaciones y teorías de conspiración sobre la extensión de su red de tráfico de menores y la posibilidad de que haya tenido información comprometedora sobre personas poderosas. El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en una prisión federal de Nueva York, aparentemente por suicidio. Su muerte generó una gran controversia y cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió. Se cuestionó la supervisión en la cárcel y surgieron teorías de conspiración que sugieren que Epstein fue asesinado para evitar que revelara información comprometedora sobre otros individuos de poder. Después de su muerte, las investigaciones y los juicios contra Epstein continuaron, centrándose en sus cómplices y en la identificación de las personas involucradas en sus actividades delictivas. Las autoridades también han buscado respuestas sobre cómo Epstein logró evadir la justicia durante tanto tiempo y cómo utilizó su riqueza y conexiones para protegerse. Aunque el enigma de Jeffrey Epstein ha generado especulaciones y teorías diversas, es importante destacar que no existen pruebas concluyentes que respalden las teorías de conspiración y que las investigaciones y procesos legales en curso son fundamentales para esclarecer los hechos y responsabilidades en este caso. Capítulo 2. Los hilos del poder. A medida que los investigadores profundizan en la vida de Epstein, descubren que su riqueza y conexiones le permitieron evadir la justicia durante años. Se revela su relación con políticos, empresarios y celebridades, y cómo utilizó su influencia para encubrir su abuso sexual de menores. Sin embargo, a medida que se acerca a la verdad,
algunos de los involucrados en el encubrimiento comienzan a tomar medidas drásticas para proteger sus secretos. Otros individuos vinculados a Epstein también mueren en circunstancias misteriosas, lo que aumenta la sospecha de que alguien está eliminando a los testigos incómodos. La expresión "los hilos del poder" se refiere a la idea de que existen personas o grupos que, desde posiciones de influencia o poder, manipulan o controlan los acontecimientos políticos, económicos o sociales en beneficio propio. Estos hilos del poder pueden representar una serie de conexiones y relaciones informales que existen entre individuos, organizaciones o instituciones y que les permiten influir en la toma de decisiones y en la dirección de los acontecimientos. Estas redes de influencia a menudo operan en el ámbito político, empresarial, financiero o mediático. La noción de los hilos del poder sugiere que hay una estructura oculta o subyacente detrás de los eventos públicos, donde ciertos individuos o grupos pueden ejercer una gran influencia y determinar el curso de los acontecimientos, incluso sin estar formalmente en posiciones de autoridad. Estos actores pueden utilizar su riqueza, conexiones políticas, relaciones personales o información privilegiada para obtener ventajas y mantener su control sobre diferentes aspectos de la sociedad. Si bien la existencia de tales hilos del poder no siempre es evidente o fácil de probar, la noción destaca la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el análisis crítico de las dinámicas de poder en cualquier sociedad. Es fundamental mantener un equilibrio de poder y salvaguardar la integridad de las instituciones democráticas para prevenir abusos y asegurar la justicia y la igualdad de oportunidades para todos. Capítulo 3. La búsqueda de la verdad. Un periodista intrépido, David, y una investigadora privada, Anna, se embarcan en una peligrosa búsqueda de la verdad detrás de la historia de Epstein y las muertes relacionadas. A medida que profundizan en el oscuro mundo del abuso sexual de menores y el encubrimiento de alto nivel, se enfrentan a amenazas, sobornos y corrupción. Pero su determinación por descubrir la verdad los impulsa a seguir adelante, incluso cuando sus vidas corren peligro. La búsqueda de la verdad es un objetivo fundamental para muchas personas y disciplinas, desde la filosofía hasta la ciencia y el periodismo. Implica el deseo de descubrir y comprender la realidad de manera objetiva y precisa, basada en evidencias y hechos verificables. La búsqueda de la verdad puede involucrar el cuestionamiento de suposiciones, creencias y narrativas establecidas, así como la exploración de nuevas perspectivas y fuentes de información. Requiere un enfoque crítico, la capacidad de considerar diferentes puntos de vista y la disposición a examinar y evaluar la evidencia de manera imparcial. En el ámbito científico, la búsqueda de la verdad implica la formulación de hipótesis, la recolección y análisis de datos, y la elaboración de conclusiones respaldadas por pruebas empíricas. En el periodismo, implica la investigación rigurosa, la verificación de hechos y la presentación imparcial de la información. Es importante tener en cuenta que la verdad puede ser compleja y multifacética, y a veces puede haber diferentes interpretaciones o perspectivas sobre un tema. Sin embargo, la búsqueda de la verdad implica esforzarse por superar sesgos y prejuicios personales, así como por evitar la propagación de información engañosa o falsa. La búsqueda de la verdad es un proceso continuo y dinámico, ya que nuestros conocimientos y comprensión del mundo evolucionan con el tiempo. Requiere un compromiso constante con la investigación, la honestidad intelectual y la apertura a nuevas ideas y evidencias. Capítulo 4. Revelaciones impactantes. David y Anna descubren pruebas que vinculan a Epstein con una red global de tráfico sexual de menores y revelan cómo su poder e influencia lo protegieron durante años. También encuentran evidencia de que otras personas involucradas en la red han muerto en circunstancias similares a la de Epstein, lo que apunta a un patrón inquietante. A medida que se acercan a la verdad, los perpetradores se vuelven más desesperados y comienzan a perseguirlos para silenciarlos. El caso de Jeffrey Epstein ha generado varias revelaciones impactantes a lo largo de los años. Epstein fue un financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores y que tenía conexiones con personas influyentes de la élite política, empresarial y social. A continuación, mencionaré algunas de las revelaciones más destacadas relacionadas con el caso. Red de tráfico sexual. Las investigaciones revelaron que Epstein operaba una red de tráfico sexual de menores,
reclutando y abusando de jóvenes mujeres en varias de sus propiedades, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Conexiones poderosas. Epstein tenía relaciones y conexiones con personas influyentes, incluyendo políticos, empresarios, celebridades y miembros de la realeza. Estas relaciones han llevado a especulaciones y cuestionamientos sobre la posible implicación de estas personas en los delitos de Epstein. Acuerdos judiciales anteriores. Se reveló que Epstein había llegado a acuerdos judiciales en el pasado que le permitieron evitar cargos más graves y cumplir condenas relativamente leves. Estos acuerdos generaron controversia y críticas sobre la forma en que el sistema judicial manejó el caso. Cómplices y colaboradores. Las investigaciones posteriores a la detención de Epstein se centraron en identificar y procesar a sus cómplices y colaboradores. Varios individuos fueron acusados y condenados por su participación en la red de tráfico sexual. Su muerte. La muerte de Epstein en su celda en agosto de 2019 generó una gran controversia y teorías de conspiración. Las circunstancias de su muerte y las fallas en el sistema de vigilancia de la prisión alimentaron la especulación sobre si fue un suicidio o un asesinato para evitar que revelara información comprometedora sobre personas poderosas. Es importante tener en cuenta que estas revelaciones están basadas en investigaciones, testimonios y evidencias disponibles hasta mi fecha de conocimiento en septiembre de 2021. Las investigaciones y los juicios en curso pueden seguir arrojando nueva información sobre el caso de Jeffrey Epstein y sus implicaciones. Capítulo 5. El enfrentamiento final. David y Anna se enfrentan a un enfrentamiento final con los perpetradores detrás del encubrimiento de Epstein. Con la evidencia en su poder, se enfrentan a figuras poderosas y peligrosas, dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Mientras luchan por exponer la verdad y obtener justicia para las víctimas, se ven envueltos en una trama de conspiración y corrupción que amenaza sus vidas. No hay información disponible sobre un enfrentamiento final de Jeffrey Epstein, ya que Epstein murió en su celda en agosto de 2019. Su muerte fue oficialmente declarada como un suicidio por ahorcamiento, según las conclusiones de la autopsia y las investigaciones oficiales. Sin embargo, la muerte de Epstein ha generado teorías de conspiración y especulaciones sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Algunos sugieren la posibilidad de que Epstein haya sido asesinado para evitar que revelara información comprometedora sobre personas poderosas con las que estaba conectado. Estas teorías no han sido confirmadas y no hay evidencia concluyente que las respalde. Es importante tener en cuenta que las investigaciones y los procesos legales en curso continúan examinando el caso de Epstein, sus cómplices y la extensión de su red de tráfico sexual de menores. Es necesario confiar en la investigación y los resultados oficiales para obtener una comprensión más completa de los acontecimientos relacionados con Epstein y su muerte. Capítulo 6. El legado de Epstein. Por un lado, Epstein fue conocido por su habilidad para conectarse con figuras prominentes en la política, los negocios y la alta sociedad, lo que le permitió construir una vasta red de contactos. A través de sus relaciones, obtuvo una gran cantidad de riqueza y acumuló propiedades lujosas en diferentes lugares del mundo, incluyendo su famosa isla privada, Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Epstein también se presentaba a sí mismo como un filántropo generoso, donando millones de dólares a diversas instituciones educativas, organizaciones de investigación científica y fundaciones benéficas. Sin embargo, después de su arresto en 2019 y las revelaciones sobre sus acusaciones de tráfico sexual de menores, muchas de sus donaciones han sido cuestionadas y algunas instituciones han optado por rechazar su dinero. El legado de Jeffrey Epstein es complejo y lleno de controversias. A pesar de sus crímenes y acusaciones, Epstein era un financiero multimillonario con conexiones políticas y empresariales importantes, lo que ha llevado a especulaciones sobre la influencia que podría haber ejercido en el mundo de los negocios y la política. En términos financieros, Epstein tenía una vasta red de inversiones y conexiones que le permitían mover grandes sumas de dinero. Después de su muerte, los beneficiarios de su testamento incluyeron a su hermano, varios abogados y un fideicomiso que se espera que cubra los costos de administrar su patrimonio y compensar a sus víctimas. Sin embargo,
Las implicaciones más profundas del legado de Epstein tienen que ver con el impacto de su red de tráfico sexual y las acusaciones de abuso de menores. Aunque Epstein ya no está vivo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, su asociación con Ghislaine Maxwell y otros cómplices presuntos ha llevado a la presentación de cargos y juicios contra ellos. Además, la exposición de la trama de tráfico sexual de menores ha llevado a una mayor conciencia y discusión sobre el problema del abuso sexual infantil y la explotación sexual. Las víctimas de Epstein han hablado públicamente sobre su sufrimiento y han utilizado su experiencia para impulsar cambios en la ley y en la cultura para proteger mejor a los niños y prevenir futuros abusos. En resumen, el legado de Epstein es una mezcla de riqueza, influencia y explotación. Aunque sus crímenes son indefendibles y han causado un gran daño a muchas personas, su legado puede ayudar a impulsar cambios importantes en la sociedad y en la forma en que se aborda el problema del abuso sexual infantil. El legado de Jeffrey Epstein es complejo y se aborda desde diferentes perspectivas. Estos son algunos aspectos destacados que se asocian con su legado. Abuso sexual y tráfico de menores. Epstein fue acusado de ser el líder de una red de tráfico sexual de menores y de abusar sexualmente de numerosas jóvenes mujeres. Su caso ha contribuido a poner en evidencia la explotación sexual de menores y ha generado una mayor atención sobre la importancia de combatir este tipo de delitos. Implicación de personas influyentes. Las conexiones de Epstein con personas influyentes y poderosas en diversos ámbitos han generado preguntas sobre su posible complicidad en los delitos cometidos. Su caso ha arrojado luz sobre la importancia de investigar y responsabilizar a aquellos que estén involucrados en actividades ilegales, independientemente de su estatus o posición. Controversia sobre acuerdos judiciales anteriores. Epstein llegó a acuerdos judiciales en el pasado que le permitieron evitar cargos más graves y cumplir condenas relativamente leves. Esto ha generado críticas y ha puesto de manifiesto preocupaciones sobre la equidad y la transparencia en el sistema judicial. Teorías de conspiración y dudas sobre su muerte. La muerte de Epstein en su celda ha sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración. Las circunstancias en torno a su muerte han llevado a cuestionamientos sobre la integridad del sistema penitenciario y la posibilidad de que se haya buscado ocultar información o proteger a personas influyentes. Mayor conciencia sobre el abuso sexual y la explotación de menores. El caso de Epstein ha contribuido a una mayor conciencia pública sobre la importancia de proteger a los menores y combatir la explotación sexual. Ha generado debates y discusiones sobre cómo prevenir y abordar este tipo de delitos, así como sobre la importancia de escuchar y apoyar a las víctimas. Es importante destacar que el legado de Epstein está marcado por los delitos de los que fue acusado y por las consecuencias y debates posteriores a su arresto y muerte. El impacto y la percepción de su legado pueden variar según las perspectivas individuales y las discusiones en curso en la sociedad. Capítulo 7. ¿Quién mató a Jeffrey Epstein? ¿Quién mató a Jeffrey Epstein? Advertencia. Como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información actualizada o conocimiento de eventos específicos que hayan ocurrido después de mi fecha de corte en septiembre de 2021. La muerte de Jeffrey Epstein fue objeto de numerosas investigaciones y especulaciones, pero hasta donde llega mi conocimiento, su muerte fue oficialmente clasificada como un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, han surgido teorías de conspiración y sospechas sobre posibles implicaciones de terceros en su muerte, debido a las circunstancias sospechosas que rodearon su fallecimiento. En mi historia ficticia, David y Anna, los protagonistas de nuestro libro, descubren que la muerte de Epstein fue en realidad un asesinato cuidadosamente planeado para silenciarlo y proteger a otros individuos involucrados en su red de abuso sexual de menores. A lo largo de su investigación, encuentran pruebas que apuntan a la participación de poderosas figuras políticas y financieras que tenían motivos para asegurarse de que Epstein nunca revelara todos los secretos oscuros que conocía. Descubren un complejo entramado de corrupción, sobornos y encubrimientos, y se enfrentan a una serie de desafíos y peligros mientras luchan por exponer la verdad y obtener justicia para las víctimas de Epstein. Enfrentan amenazas de individuos poderosos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos, pero su determinación por descubrir la verdad los impulsa a seguir adelante. Al final del libro,
David y Anna finalmente descubren quién está detrás de la muerte de Epstein. Sin embargo, revelar la verdad y llevar a los responsables ante la justicia resulta ser una tarea peligrosa y complicada. El legado de Epstein y la red de abuso sexual de menores y corrupción que dejó atrás sigue teniendo un impacto duradero en la sociedad y deja muchas preguntas sin respuesta. La muerte de Jeffrey Epstein, en su celda en agosto de 2019, fue oficialmente declarada como un suicidio por ahorcamiento, según las conclusiones de la autopsia y las investigaciones oficiales llevadas a cabo por las autoridades competentes. Sin embargo, la muerte de Epstein ha generado teorías de conspiración y especulaciones sobre si fue asesinado para evitar que revelara información comprometedora sobre personas poderosas con las que estaba conectado. Estas teorías no han sido respaldadas por pruebas concluyentes y no han sido confirmadas por las investigaciones oficiales. Es importante tener en cuenta que la investigación y los procesos legales en curso están destinados a arrojar luz sobre los hechos y las circunstancias de la muerte de Epstein. Confiar en los resultados y las conclusiones de las autoridades competentes es fundamental para comprender los eventos relacionados con su muerte. Capítulo 8. Otras muertes por comparación. Otras muertes por conspiración. A medida que David y Anna profundizan en su investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein, descubren otros casos de muertes sospechosas relacionadas con la red de abuso sexual de menores en la que Epstein estaba involucrado. Encuentran patrones y conexiones entre las muertes de varias personas que podrían haber tenido información incriminatoria o que estaban vinculadas de alguna manera con Epstein. Entre las personas cuyas muertes investigan David y Anna, se encuentran ex-colaboradores de Epstein, testigos clave y personas que intentaron denunciar la red de abuso sexual. A través de entrevistas, búsqueda de pruebas y seguimiento de pistas, descubren que muchas de estas muertes se clasificaron como suicidios o accidentes, pero hay indicios de que podrían haber sido asesinatos encubiertos para eliminar a personas que pudieran ser una amenaza para la red de Epstein. A medida que se acercan a la verdad, David y Anna enfrentan una serie de desafíos y peligros, incluyendo amenazas de individuos poderosos que harán cualquier cosa para proteger sus secretos y evitar que la verdad salga a la luz. Sin embargo, su determinación por descubrir la verdad y obtener justicia para las víctimas los impulsa a seguir adelante, a pesar de los obstáculos en su camino. A lo largo del libro, David y Anna descubren una trama de conspiración que involucra a figuras políticas, financieras y poderosas élites que están dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener oculta la verdad sobre la red de abuso sexual de menores y proteger sus propios intereses. A través de giros inesperados y revelaciones impactantes, David y Anna se acercan cada vez más a la verdad detrás de las muertes por conspiración relacionadas con Epstein. Sin embargo, al final del libro, aunque logran descubrir muchos detalles perturbadores y reveladores, la verdad completa sobre las muertes y la red de abuso sexual de menores sigue siendo difícil de probar. Los responsables parecen tener un poderoso control sobre la situación, y David y Anna enfrentan difíciles decisiones sobre cómo proceder con la información que han descubierto. La historia concluye con un final abierto, dejando a los lectores con preguntas sobre la complejidad de la verdad, la corrupción en las altas esferas de poder y la lucha por la justicia en casos de conspiración y encubrimiento. Aunque David y Anna han enfrentado innumerables desafíos en su búsqueda de la verdad, su lucha por la justicia y la exposición de la red de abuso sexual de menores de Epstein deja una marca duradera en su vida y en la sociedad en general. Existen casos de muertes controvertidas o sospechosas que han generado teorías de conspiración o preguntas sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Algunos ejemplos incluyen Marilyn Monroe. La muerte de la icónica actriz Marilyn Monroe en 1962 ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración. Aunque la causa oficial de su muerte fue declarada como una sobredosis accidental de barbitúricos, persisten teorías que sugieren la posibilidad de un asesinato relacionado con sus conexiones con personas poderosas. Kurt Cobain. El líder de la banda de rock Nirvana, Kurt Cobain, murió en 1994 por un aparente suicidio. Sin embargo, su muerte ha sido objeto de especulación y teorías de asesinato, con algunas personas cuestionando las circunstancias y presentando argumentos alternativos sobre los eventos que llevaron a su fallecimiento. Diana, princesa de Gales.
el trágico accidente automovilístico que causó la muerte de la princesa Diana en 1997 en París ha generado teorías de conspiración y dudas sobre las circunstancias exactas de su muerte. Aunque las investigaciones oficiales concluyeron que fue un accidente, algunas teorías sugieren la posibilidad de un asesinato. Es importante tener en cuenta que estas teorías de conspiración y dudas no han sido respaldadas por evidencia sólida o conclusiones oficiales en la mayoría de los casos. Las investigaciones y las autoridades competentes han llevado a cabo análisis exhaustivos para determinar las causas y las circunstancias de estas muertes. Es fundamental considerar información confiable y evitar caer en especulaciones infundadas o teorías sin fundamentos sólidos. Capítulo 9. Las confesiones inéditas de Jeffrey Epstein. Las confesiones inéditas de Jeffrey Epstein. El misterio revelado. Las confesiones inéditas de Jeffrey Epstein. El mundo quedó conmocionado cuando Jeffrey Epstein, un multimillonario financiero y supuesto abusador sexual de menores, murió en su celda de prisión en circunstancias sospechosas. Sin embargo, antes de su muerte, Epstein dejó un legado de secretos y misterios que finalmente salen a la luz. En el misterio revelado, el periodista de investigación Alex, quien ha estado siguiendo el caso de Epstein desde el principio, se entera de la existencia de un conjunto de confesiones inéditas que Epstein dejó atrás. Decidido a descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos de Epstein, Alex se embarca en una investigación arriesgada y llena de giros inesperados. A lo largo del libro, Alex se encuentra con personas claves en la vida de Epstein, incluyendo a sus antiguos socios de negocios, amigos cercanos, y algunas de las víctimas de abuso sexual que sobrevivieron a la red de Epstein. A medida que profundiza en las confesiones inéditas, descubre detalles perturbadores sobre las actividades de Epstein, sus conexiones con figuras políticas y poderosos líderes mundiales, y su implicación en una red de abuso sexual de menores. La investigación de Alex lo lleva a través de varios países y lo expone a amenazas y peligros. Se enfrenta a obstáculos y personas que intentan silenciarlo y proteger los oscuros secretos de Epstein. Sin embargo, su determinación por descubrir la verdad lo impulsa a seguir adelante a pesar de los riesgos. A medida que las piezas del rompecabezas se van juntando, Alex se acerca a la verdad detrás de las confesiones inéditas de Epstein. Sin embargo, la verdad resulta ser más compleja de lo que imaginaba, y Alex se encuentra en una encrucijada moral sobre cómo proceder con la información que ha descubierto. Enfrenta decisiones difíciles que podrían cambiar su vida y el curso de la historia para siempre. El misterio revelado es una novela intrigante que arroja luz sobre los oscuros secretos de Jeffrey Epstein y su red de abuso sexual de menores. A través de una narrativa cautivadora y llena de suspenso, la historia explora temas de corrupción, poder, justicia y la búsqueda de la verdad en medio de la conspiración y el encubrimiento. Hasta mi fecha de conocimiento en septiembre de 2021, no tengo información sobre confesiones inéditas de Jeffrey Epstein. Epstein murió en agosto de 2019, y no se ha informado públicamente sobre ninguna confesión adicional después de su fallecimiento. Sin embargo, es importante destacar que Epstein tuvo conexiones con personas influyentes y poderosas, y su caso generó muchas especulaciones y teorías de conspiración. Si se han hecho revelaciones o confesiones adicionales sobre Epstein después de mi fecha de conocimiento, te sugiero consultar fuentes confiables de noticias para obtener información actualizada y verificar la veracidad de dichas afirmaciones. Es fundamental tener en cuenta que las afirmaciones y las confesiones deben ser evaluadas críticamente y respaldadas por pruebas sólidas antes de considerarlas como información verídica y confiable. Confesiones de Jeffrey Epstein. Lo siento, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no tengo acceso a la información real y actualizada sobre las confesiones de Jeffrey Epstein, ya que mi conocimiento se limita a datos hasta septiembre de 2021. Además, debido a que Epstein murió en circunstancias sospechosas en su celda de prisión, no se ha tenido la oportunidad de conocer públicamente sus confesiones en un tribunal o en otro contexto oficial. Sin embargo, en base a informes y declaraciones previas a la fecha de corte de mi conocimiento, Jeffrey Epstein fue acusado de abuso sexual de menores y enfrentó cargos federales por tráfico sexual de niñas menores de edad en Estados Unidos. Antes de su muerte,
Epstein se declaró inocente de los cargos y nunca llegó a confesar públicamente sus acciones. Cabe destacar que, tras su muerte, han surgido varias teorías de conspiración y especulaciones sobre las confesiones que Epstein podría haber hecho en privado a personas cercanas o en documentos que dejó atrás. Sin embargo, debido a la falta de pruebas verificables y a las circunstancias no esclarecidas de su muerte, estas supuestas confesiones no han sido confirmadas oficialmente. Es importante obtener información de fuentes confiables y corroboradas en relación a eventos y hechos reales, como las confesiones de una persona, en un contexto legal. Capítulo 10. ¿Quién es Ghislaine Maxwell en la vida de Jeffrey Epstein? Ghislaine Maxwell fue una figura importante en la vida de Jeffrey Epstein, un financiero y delincuente sexual convicto que enfrentó cargos de tráfico sexual de menores en Estados Unidos. Maxwell nació el 25 de diciembre de 1961 en Maisons-Laffitte, Francia, y es hija del magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell. Maxwell se convirtió en una asociada cercana de Epstein en la década de 1990 y se cree que tuvo un papel central en la creación y gestión de la red de abuso sexual de menores dirigida por Epstein. Según las acusaciones y testimonios de varias víctimas, Maxwell reclutaba y facilitaba a jóvenes niñas, a menudo provenientes de entornos vulnerables, para que Epstein las explotara sexualmente. Se ha alegado que Maxwell utilizaba su posición social y conexiones para atraer a las víctimas y asegurarse de que cumplieran con los deseos de Epstein. Además de presuntamente participar en los abusos sexuales, también se le acusa de participar en el tráfico y la explotación sexual de menores. Maxwell fue arrestada en julio de 2020 en New Hampshire, Estados Unidos, y enfrenta múltiples cargos federales, incluyendo conspiración para cometer tráfico sexual de menores y perjurio en relación con su papel en la red de abuso sexual de Epstein. Hasta la fecha de corte de mi conocimiento, en septiembre de 2021, Maxwell se ha declarado inocente de todos los cargos y su juicio está programado para el año 2022. La relación de Ghislaine Maxwell con Jeffrey Epstein ha sido objeto de intenso escrutinio y especulación en el contexto del caso legal y las investigaciones en curso relacionadas con la red de abuso sexual de menores dirigida por Epstein. Ghislaine Maxwell es una empresaria británica y exasociada de Jeffrey Epstein. Maxwell fue arrestada en julio de 2020 y acusada de múltiples cargos relacionados con su presunta participación en el tráfico sexual de menores y el abuso sexual cometido por Epstein. Según las acusaciones, Maxwell habría participado activamente en reclutar a jóvenes mujeres para Epstein y en facilitar su abuso sexual. Se le acusa de conspiración para persuadir a menores a viajar para participar en actividades sexuales ilegales, así como de perjurio por negar su participación en el tráfico sexual durante una deposición en un caso civil anterior. El caso de Ghislaine Maxwell ha generado una gran atención y ha llevado a un mayor escrutinio sobre su relación con Epstein y su presunto papel en la red de tráfico sexual. Su juicio estaba programado para julio de 2021, pero fue pospuesto hasta noviembre de 2021 debido a la pandemia de COVID-19 y otros factores. Es importante destacar que los cargos contra Maxwell son solo acusaciones y que se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. El proceso legal en curso determinará finalmente su culpabilidad o inocencia. Capítulo 11. Sobre la isla de Jeffrey Epstein. La isla de Jeffrey Epstein, también conocida como Little St. James, es una pequeña isla privada ubicada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en el Caribe. Epstein, un financiero y delincuente sexual convicto, compró la isla en 1998 y la convirtió en su residencia privada y en uno de los centros de su controvertida actividad. La isla de Epstein se hizo conocida en los medios de comunicación debido a las numerosas acusaciones de abuso sexual de menores que supuestamente tuvieron lugar en ella. Víctimas y testigos han afirmado que Epstein llevaba a menores de edad a la isla bajo el pretexto de actividades legítimas, pero luego los explotaba sexualmente. También se ha informado que la isla estaba equipada con una mansión lujosa, una piscina, un helipuerto y otras comodidades. La isla de Epstein se ha convertido en un foco de atención y especulación en relación con la red de tráfico sexual de menores en la que supuestamente estuvo involucrado Epstein
y otros individuos. Ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses y ha sido mencionada en varios litigios y demandas presentadas por las víctimas de Epstein. Después del arresto y la muerte de Epstein en 2019, la isla ha sido objeto de un aumento de la atención mediática y ha sido vinculada a varias teorías de conspiración y especulaciones sobre las actividades ilegales que supuestamente tuvieron lugar allí. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la información específica sobre la isla de Epstein y sus actividades es limitada, y muchas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente. La isla de Jeffrey Epstein es una referencia a Little Street James, una isla privada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en el Caribe. Epstein era propietario de esta isla y la utilizaba como una de sus residencias. La isla de Epstein ha sido objeto de atención debido a las acusaciones de que se llevaron a cabo actividades ilegales en ella, incluido el abuso sexual de menores. Se ha informado que Epstein recibía invitados influyentes en la isla, donde presuntamente se llevaban a cabo fiestas y encuentros de alto nivel. La isla fue registrada en documentos públicos bajo el nombre de Epstein y era conocida por su alta seguridad y privacidad. Tras la detención de Epstein en 2019, la isla ha sido objeto de investigaciones y se han realizado búsquedas en busca de evidencias relacionadas con los delitos sexuales y otras actividades ilegales que supuestamente ocurrieron allí. Es importante destacar que las investigaciones y las autoridades competentes están encargadas de determinar la veracidad de las acusaciones y de llevar a cabo las acciones legales correspondientes en relación con los eventos que ocurrieron en la isla de Epstein. Capítulo 12. ¿Quiénes visitaron la isla? La lista completa de personas que visitaron la isla de Jeffrey Epstein, también conocida como Little St. James, no es pública y no se ha divulgado oficialmente. Sin embargo, se sabe que Epstein tenía una amplia red de contactos en diferentes ámbitos, incluyendo políticos, celebridades, empresarios y figuras de la alta sociedad. Algunas personas que se ha confirmado que visitaron la isla de Epstein incluyen Bill Clinton. El expresidente de Estados Unidos viajó en varias ocasiones en el avión privado de Epstein y visitó la isla en al menos una ocasión. Clinton ha declarado que su relación con Epstein era limitada y que nunca participó en ninguna actividad ilegal. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, también tenía una relación con Epstein y se ha informado que visitó la isla en el pasado. Sin embargo, Trump ha afirmado que su relación con Epstein se deterioró antes de que se conocieran las acusaciones de abuso sexual en su contra. Príncipe Andrés, el miembro de la familia real británica, ha sido vinculado con Epstein y se ha informado que visitó la isla de Epstein en al menos una ocasión. El príncipe Andrés ha negado cualquier participación en actividades ilegales relacionadas con Epstein. Además de estas personas, se ha especulado sobre la presencia de otras personalidades en la isla de Epstein, pero la información es limitada y no ha sido confirmada oficialmente. Es importante destacar que la visita a la isla de Epstein no implica necesariamente participación en actividades ilegales, y no se ha demostrado que todos los visitantes estuvieran involucrados en los abusos sexuales de los que se acusa a Epstein. Es importante tener en cuenta que estas menciones y asociaciones no implican necesariamente complicidad o participación en los delitos de Epstein. Las investigaciones y los procesos legales en curso son responsables de determinar la veracidad de las acusaciones y de establecer la responsabilidad de aquellos que estuvieron involucrados en actividades ilegales. Capítulo 13. Otro suicidio sospecho de asesinato. This content may violate our content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback. Your input will aid our research in this area. Además de la muerte de Jeffrey Epstein, que ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración, ha habido otros casos de muertes sospechosas que se han considerado como posibles asesinatos en el contexto de la red de tráfico sexual de menores en la que se alega que Epstein estuvo involucrado. Algunos de estos casos incluyen Seth Rich. Seth Rich era un empleado del Comité Nacional Demócrata (DNC) en Estados Unidos. Fue asesinado a tiros en Washington, D.C., en julio de 2016. Algunas teorías de conspiración han afirmado que Rich fue asesinado debido a que filtró información interna del DNC a Wikileaks,
incluyendo correos electrónicos comprometedores. Sin embargo, no hay evidencia creíble que respalde estas afirmaciones, y la policía ha atribuido el asesinato de Rich a un intento de robo fallido. Klaus Eberwein. Klaus Eberwein era un exfuncionario del gobierno de Haití que estaba programado para testificar en una comisión anticorrupción en julio de 2017. Sin embargo, fue encontrado muerto en un hotel en Miami con un disparo en la cabeza en julio de 2017. Algunas teorías de conspiración han especulado que Eberwein fue asesinado debido a su conocimiento sobre la presunta implicación de Epstein en actividades ilegales en Haití. Sin embargo, no hay evidencia creíble que respalde estas afirmaciones, y la causa de la muerte de Eberwein fue determinada como suicidio por las autoridades. Jorge Puello. Jorge Puello era un abogado dominicano que representaba a algunos de los acusados de tráfico sexual relacionados con Epstein en República Dominicana. Fue encontrado muerto en su celda en octubre de 2019 mientras estaba bajo custodia en República Dominicana. Algunas teorías de conspiración han afirmado que Puello fue asesinado para silenciarlo y evitar que revelara información comprometedora sobre Epstein y su red. Sin embargo, no hay evidencia creíble que respalde estas afirmaciones, y la causa de la muerte de Puello fue determinada como suicidio por las autoridades. Es importante tener en cuenta que las teorías de conspiración y las especulaciones sobre posibles asesinatos en relación con la red de tráfico sexual de menores de Epstein y otros casos son especulativas y no han sido confirmadas oficialmente. Las investigaciones y determinaciones oficiales de la causa de la muerte son realizadas por las autoridades competentes y se basan en pruebas y hechos verificables. Existen casos en los que los suicidios han sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración sobre la posibilidad de que en realidad hayan sido asesinatos. Algunos ejemplos notables son el caso de Kurt Cobain. El líder de la banda de rock Nirvana, Kurt Cobain, murió en 1994 por un aparente suicidio. Sin embargo, ha habido teorías de conspiración que sugieren que fue asesinado, cuestionando las circunstancias y presentando argumentos alternativos sobre los eventos que llevaron a su muerte. La muerte de Tupac Shakur y de Notorious B.I.G., las muertes de los raperos Tupac Shakur en 1996 y de Notorious B.I.G. en 1997 han generado teorías de conspiración sobre posibles asesinatos. Se ha especulado sobre la participación de personas poderosas o rivalidades en la industria de la música como motivos detrás de estos casos. El caso de Marilyn Monroe. La muerte de la icónica actriz Marilyn Monroe en 1962 ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración. Aunque la causa oficial de su muerte fue declarada como una sobredosis accidental de barbitúricos, persisten teorías que sugieren la posibilidad de un asesinato relacionado con sus conexiones con personas influyentes. Es importante tener en cuenta que estas teorías de conspiración no están respaldadas por pruebas sólidas o conclusiones oficiales en la mayoría de los casos. Las investigaciones y las autoridades competentes han llevado a cabo análisis exhaustivos para determinar las causas y las circunstancias de estas muertes. Es fundamental considerar información confiable y evitar caer en especulaciones infundadas o teorías sin fundamentos sólidos. Capítulo 14. CONCLUSION. En conclusión, la historia de Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual de menores, así como las muertes sospechosas y las implicaciones de su legado, son temas complejos y perturbadores que han capturado la atención del mundo entero. A través de su asociación con Ghislaine Maxwell y otros cómplices presuntos, Epstein logró evadir la justicia durante mucho tiempo y disfrutó de una riqueza y una influencia significativas en la élite financiera y política. Sin embargo, su muerte en prisión y las revelaciones posteriores han dejado muchas preguntas sin respuesta y han generado teorías de conspiración sobre un posible encubrimiento y complicidad. Aunque Epstein ya no está vivo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, su legado sigue siendo objeto de investigación, juicios y debates en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las víctimas de Epstein han hablado valientemente sobre su sufrimiento y han impulsado cambios importantes en la conciencia pública y en la legislación para proteger mejor a los niños y prevenir futuros abusos.
Este oscuro episodio de la historia ha puesto en evidencia la necesidad de abordar de manera seria y contundente el tráfico sexual de menores y la explotación sexual, y de responsabilizar a aquellos que cometen estos terribles crímenes, sin importar su estatus social o influencia. En última instancia, la historia de Jeffrey Epstein y su legado nos recuerda la importancia de luchar por la verdad, la justicia y la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad. Aunque su historia está llena de sombras y misterios, su legado puede ayudar a impulsar cambios significativos en la prevención y persecución del abuso sexual infantil, con la esperanza de que se haga justicia para las víctimas y se prevengan futuros abusos. Capítulo 15. Anexos. Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense y delincuente sexual convicto, quien fue acusado de tráfico sexual de menores y otros delitos relacionados con la explotación sexual de mujeres y niñas menores de edad. Epstein era conocido por tener una gran red de contactos en la élite política, empresarial y social, y se rumorea que mantuvo relaciones cercanas con varias personas influyentes en todo el mundo. Epstein se convirtió en objeto de interés público después de que fuera arrestado en 2019 y acusado de tráfico sexual de menores. Se le acusó de haber dirigido una red de tráfico sexual en la que habría abusado sexualmente de numerosas niñas menores de edad. Antes de que pudiera ser juzgado por los cargos, Epstein fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Manhattan en agosto de 2019. Su muerte fue oficialmente declarada como un suicidio, pero ha habido mucha controversia y teorías de conspiración que cuestionan las circunstancias de su fallecimiento. Desde la muerte de Epstein, ha habido muchas preguntas sobre su red de contactos influyentes y cómo pudo operar durante tanto tiempo sin ser descubierto. Varios personajes influyentes, incluidos políticos, empresarios y celebridades, han sido acusados de tener vínculos con Epstein o haber visitado su isla privada en el Caribe, donde se dice que se llevaron a cabo muchas de las actividades ilegales. El caso de Epstein ha sido un tema de gran interés público y ha generado muchas preguntas sobre la impunidad y la corrupción en los niveles más altos de la sociedad. A pesar de que Epstein ya no está vivo para enfrentar cargos, el caso sigue siendo investigado, y puede haber más revelaciones sobre su red y sus conexiones influyentes en el futuro. La historia de Jeffrey Epstein es compleja y hay muchos detalles y eventos importantes que se relacionan con ella. Aquí hay algunos datos adicionales que pueden ayudar a comprender mejor su vida y sus acciones. Epstein comenzó su carrera en Wall Street en la década de 1970 y se convirtió en un exitoso financiero. Se asoció con varias personas influyentes en los negocios y la política, incluido el multimillonario Leslie Wexner, fundador de la marca de ropa Victoria's Secret. Epstein fue arrestado por primera vez en 2005, después de que una niña de 14 años lo acusara de haberla pagado por servicios sexuales. Después de un acuerdo con los fiscales, Epstein se declaró culpable de solicitar prostitución y fue condenado a 18 meses de prisión. Sin embargo, solo cumplió 13 meses en una cárcel del condado en Florida y fue liberado temprano. Epstein mantuvo relaciones cercanas con varias personas influyentes en la política, incluido el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés del Reino Unido y el presidente Donald Trump. Todos han negado haber participado en sus actividades ilegales. Epstein poseía una isla privada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, llamada Little St. James, donde se dice que se llevaron a cabo muchos de los delitos sexuales. La isla fue allanada por el FBI después de su arresto en 2019. Después de la muerte de Epstein, se ha especulado mucho sobre su posible conexión con la inteligencia y la política de los Estados Unidos. Algunas teorías de conspiración sugieren que Epstein podría haber sido un agente de inteligencia o haber utilizado su red para recopilar información comprometedora sobre personas influyentes. La investigación en torno a Epstein ha llevado a la acusación y detención de varios otros acusados de tráfico sexual y explotación infantil. Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein y presunta cómplice en sus crímenes, fue arrestada. Las víctimas de Jeffrey Epstein incluyen a muchas mujeres y niñas menores de edad que fueron abusadas sexualmente por él y su red de cómplices. Muchas de estas víctimas eran adolescentes vulnerables, de familias con problemas económicos, que fueron reclutadas por Epstein y sus asociados para participar en supuestas oportunidades de modelaje o de masajes.
Una vez que las víctimas estaban en su control, Epstein las obligaba a tener relaciones sexuales con él y otros hombres influyentes en su círculo social. Las víctimas de Epstein han hablado públicamente sobre sus experiencias traumáticas y el impacto que han tenido en sus vidas. Algunas de estas mujeres han presentado demandas legales contra la finca de Epstein y sus cómplices y han abogado por un cambio en las leyes para proteger a las víctimas de la explotación sexual y el tráfico. Libro La caída del cabal, que tratas de historia real de personajes poderosos que han fallecido de manera extraña. El caso de Epstein ha puesto en evidencia los problemas de poder y la explotación sexual de menores en todo el mundo, y ha sido un catalizador para discusiones más amplias sobre la justicia y la protección de las víctimas. Aunque Epstein ya no está vivo para enfrentar cargos, su legado de abuso y explotación continúa impactando a muchas personas, y su caso sigue siendo una llamada de atención para abordar la violencia sexual y el tráfico en todas sus formas. Capítulo 16. Las víctimas de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Fin. Reseña del autor Asomunet y Víctor Montas. Sobre mí. Nací en República Dominicana, licenciado en Mercadeo, propietario de la tienda Asomu. A partir del año 2018 inicio a escribir ebook de ventas, estrategias de negocios, marketing, historias y entre otros, acumulado más de 78 libros con grandes éxitos en el sector latino. Los datos de la producción literaria son método de investigación y desarrollo personal de mi autoría. Fuente. Este libro como otros son una investigación recopilado de algunas necesidades descubiertas y distribuida a bajo costo y fácil acceso a todo el mundo. Estos libros han alcanzado grande resultado en la cual se está poniendo a disposición en todo el mundo para facilitar la existencia personal y laboral de cada individuo en el mundo. Mis libros es una colección de libros escritos por mí que ofrece una experiencia única y enriquecedora para los amantes de la literatura. Con una amplia variedad de géneros, estilos y temáticas, estos libros capturan la imaginación y el corazón de los lectores de todas las edades. Cada libro de mi autoría transporta a los lectores a mundos fascinantes y los sumerge en historias cautivadoras que abordan una amplia gama de emociones y desafíos humanos. Desde novelas de ficción que exploran el amor, la aventura y la intriga, hasta ensayos, cursos, terapias, recetas que ofrecen ideas y reflexiones profundas sobre la vida, la sociedad y la condición humana, estos libros tienen algo para todos. La calidad de la escritura en esta colección es excepcional, con autores que dominan el arte de la narración, la descripción de personajes y la creación de atmósferas cautivadoras. Los lectores se verán inmersos en las páginas de estos libros, y se sentirán conectados emocionalmente con los personajes y las situaciones que se presentan. Además, también ofrece una oportunidad para el crecimiento personal y la ampliación del horizonte de conocimiento. Muchos de los libros abordan temas profundos y relevantes, como la diversidad, la igualdad, el cambio social y la exploración de la condición humana, lo que invita a los lectores a reflexionar y expandir su perspectiva del mundo. En general, mis libros son una colección de libros que encanta a los amantes de la literatura, ofreciendo historias cautivadoras, personajes memorables, educación y reflexiones profundas sobre la vida y la humanidad. Si buscas sumergirte en la magia de la lectura, esta colección es una excelente opción para disfrutar de horas de deleite literario. Gracias por ser parte de nuestra historia. Ver más contenido en Asomunet.